Que se están incrementando los casos de niños con quemaduras graves. Tenemos en nuestra cabina a nuestra invitada, la doctora María del Pilar Jubi Vidaurre. Ella es cirujana plástica del Instituto Nacional del Niño del Distrito de San Borja. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Nacional. Buenos días, Michael. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está usted, doctora? Siéntese un poquito al micro para poder escuchar. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan al Instituto Nacional del Niño de San Borja para dar mensajes de prevención sobre quemaduras. Usted nos contaba fuera de micrófonos que a diario recibe casos de niños quemados. ¿Cuál es la principal característica justamente que presentan los menores al momento en que llegan al hospital de Niño de San Borja? En el Instituto del Niño de San Borja recibimos a los niños con quemaduras más graves. Y lo que ocurre todos los días es que llegan niños que se han quemado con líquido caliente, que han caído dentro de una olla que ha sido dejada en el piso. Eso es cuestión de día a día. Y son quemaduras de gran extensión y muy profundas, casi como si se hubieran quemado por fuego. Entonces, nuestro mensaje de prevención es principalmente evitar las quemaduras por líquidos calientes, evitando que los niños estén al alcance de agua o alimentos calientes y que por favor los padres nunca coloquen las ollas en el piso, porque los niños pueden caer dentro y quemarse todo el cuerpecito. Así es, doctora. En la cotidianidad, en el hogar, en la casa, es donde a veces los niños tienen que estar, es el lugar más seguro donde tienen que estar, pero a veces se convierte en el lugar donde más de riesgo están expuestos. ¿Cuáles son estos casos más frecuentes, doctora, que se vienen presentando y que ustedes reciben en el Instituto Nacional de Salud del Niño? Los casos más frecuentes son, como le menciono, de 10 casos que llegan al instituto, 7 han sido quemaduras por líquidos, tanto porque el niño ha caído dentro de la olla o porque el niño ha jalado una olla o un hervidor jalando el cable o el mantel de una mesa y han hecho que todo el líquido caliente caiga sobre ellos. Y eso es la mayoría de quemaduras. ¿Y qué significa esto? Estos niños, que la mayoría son menores de 4 años, estuvieron con un adulto en ese momento. Significa que de 10 niños que se quemaron, 7 pudieron no haberse quemado si es que el adulto hubiera estado atento y hubiera tomado estas medidas de prevención de no dejar al alcance de los niños ni en el piso un recipiente con líquido caliente. Ese es un buen dato que usted nos alcanza, una buena información, doctora, porque la prevención tiene que ser fundamental en los padres, ¿no? No podemos desatender a nuestros menores. Por lo general, nosotros pensamos que los casos de quemaduras se duplican durante las fiestas de fin de año producto del accionar pirotécnico. Pero usted nos cuenta que la realidad es otra. La realidad es otra. La gente realmente en diciembre aparecen más quemaduras por pirotécnicos, por fuego, pero en las épocas que vienen más pacientes quemados es en las vacaciones, porque los niños están en la casa y ahí ocurren más accidentes. Esa es la prueba de que los accidentes ocurren en la casa. Tanto en vacaciones de verano como en 28 de julio aparecen más niños con quemaduras con líquidos. ¿La quemadura con líquido es más grave que una quemadura por producto pirotécnico? Los pirotécnicos usualmente, como son explosivos, causan amputaciones, podrían hacer que se pierda la vista, daños oculares. Pero las quemaduras por líquidos son extensas, porque los niños, por ejemplo, un niño de 1 año, cabe perfectamente en una olla grande que está en el piso y se quema todo, se quema el 70-60% del cuerpo como si fuera por fuego. Entonces, realmente son tan graves las quemaduras por líquidos como por fuego o por explosivo. ¿Cómo es el proceso de recuperación de un niño que es víctima de una quemadura? Gracias por preguntarlo, porque eso es muy importante. El tratamiento de una quemadura es muy doloroso, es muy costoso y es muy largo. Realmente el 50% del tratamiento se da cuando el niño está hospitalizado y luego el 50% restante es terapia física, terapia de rehabilitación, uso de prendas elásticas por muchos años, y terapia psicológica, y finalmente toda la familia se ve afectada porque el papá deja de trabajar, la mamá tiene que estar en el hospital con el niño, dejan a los hermanos. Entonces es un tratamiento largo, costoso, doloroso y no existe nada que borra una cicatriz de una quemadura. A veces los padres vienen y dicen: doctora, recéteme la crema más cara que existe, yo la compro, no importa, pero que se borre la cicatriz. Esa crema no existe. Estamos justamente conmemorando el Día Latinoamericano de la Prevención de Quemaduras.
¿En qué índice estamos a nivel Latinoamérica y Perú en cuanto a casos de niños quemados? Nosotros recibimos, el problema en Latinoamérica es la característica de nuestras quemaduras, ¿no? Nuestros pacientes quemados se queman de una forma única que no pasa en otros países. Las caídas en ollas es algo que es bien cultural y que no pasa en el resto de Latinoamérica. Usted insiste en ese tema y yo quería profundizar. ¿A qué se debe o forma parte de nuestra cultura, probablemente peruana, el hecho de que se dejen las ollas con agua hirviendo o agua muy caliente en el piso? Existen dos factores importantes. Primero, que quienes se queman son las personas más pobres, que viven en ambientes, en casas de un solo ambiente, donde la cocina, el dormitorio, la sala, todo funciona en un mismo Claro, entonces no hay la posibilidad de colocarlo en una mesa, porque Así no hay es. un ambiente adecuado. Esa es una causa. Y la otra causa es que sí realmente hay una cultura de que los líquidos se enfrían más rápido en el piso. Y eso es un mito, ¿no? Porque al final en cualquier parte se enfrían igual. Entonces, esos dos mitos hay que erradicar, ¿no? Bueno, la pobreza, hay que luchar contra la pobreza, pero también quitar la idea de poner la olla en el piso. Claro, eso por un lado. Ahora, doctora Juby, yo le comentaba detrás del micrófono, es que cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir a poner nuestro granito de arena en la recuperación de esos niños quemados. En alguna oportunidad, por ejemplo, que nos ha tocado ir por alguna comisión, hemos visto que se necesita de mucho esfuerzo de parte de los ciudadanos, especialmente quienes han colocado en su DNI que queremos ser donantes. Podemos ser donantes de órganos, pero también existe la posibilidad de que podamos donar piel. Así es, la piel es un órgano y está sujeto a ser donado. Y lo que se pide es que se respete el deseo del donante de donar órganos, incluido la piel. Y a veces la gente tiene un poco de temor por cómo va a quedar su familiar que ha fallecido, si se le quita la piel, pero es un proceso bastante benévolo. La piel que se retira está en zonas que no son visibles y se colocan unas prendas especiales para que no sea algo triste y doloroso de ver. Pero sí, la piel de los pacientes donantes se puede retirar y donar para los bancos de tejidos, que el instituto tiene banco de tejidos. Ahora, doctora, quería preguntarle también cómo estamos capacitados para abordar este tema desde el punto de vista profesional, tecnológico, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Existe todo un equipo que es parte del banco de tejidos y de los cirujanos que están a la espera de ir a procurar la piel. Es todo un sistema organizado y sí, existe y lo tenemos en el instituto. Correcto. Doctora, vayamos ahora a otro. Ustedes son el centro pediátrico referencial, digamos, en donde ante una emergencia de ese tipo acuden. Y usted nos dice que el tratamiento es sumamente costoso. ¿El CIS logra cubrir esta atención? Sí, el CIS cubre todo el tratamiento de un paciente quemado y en el instituto no se le pide al paciente que compre nada, todo está cubierto por el CIS. Y todo, no solamente el tratamiento de la etapa aguda, sino también la terapia física, las prendas elásticas también están cubiertas por el CIS. Realmente es un tratamiento integral, completo, los psicólogos están cubiertos, entonces realmente es el mejor sitio donde podría un niño atenderse con una quemadura extensa o grave, ¿no? Ahora, doctora, para entender un poquito lo que usted nos menciona, que se han incrementado los casos de niños quemados, en referencia del año pasado y este año, ¿cómo vamos? Hemos visto como un 10% de incremento de casos. 10% de referencia del año pasado. Sí, sí. Y todavía no termina este 2025. No, así es. Entonces, eso es lo que nos preocupa y aprovechando la fecha de la Semana de Prevención de Quemaduras, que queremos mandar mensajes de prevención, ¿no? Y también recomendaciones cuando un niño se quema. ¿Qué podemos hacer, doctora? Ese se llama la prevención secundaria, porque ya uno evita que la quemadura se haga más profunda. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar a las ropas que están calientes o quemadas, retirar todas las cosas o anillos, cosas apretadas, y poner al paciente o la zona quemada bajo el agua corriente del caño o el agua más limpia que encuentren por 20 minutos. Enfriar la quemadura es muy importante porque la quemadura se profundiza en las primeras horas. Entonces, si uno la enfría, la quemadura no va más abajo, ¿no? Especialmente cuando son sustancias viscosas como la avena, el aceite, que se pegan más
eso profundiza más la quemadura. Entonces, limpiar todo esto, tratar de no retirar, si es que hay ampollas, no retirarlas, pero si es necesario, no importa, pero lo importante es enfriar la quemadura. Luego envolver al paciente en una tela limpia, una toalla, y llevarlo al centro de salud más cercano, donde decidirán si se puede atender ahí o si se refiere a un centro de mayor complejidad. Y en ese trayecto, en ese interín, doctora, evitar colocar cualquier remedio casero. Por supuesto. Porque a veces siempre existe el conocimiento popular de ponerle una sustancia, uno que otro elemento que encontramos en la casa, evitar ese tipo de conductas. Así es, ponen aceite, ponen tomate, ponen rodajas de papa y hierbitas. Sábila a veces le echan. Sábila, y eso puede infectar la quemadura. Entonces, lo único que queremos es agua lo más limpia posible y envolverla y llevarla a atención. Perfecto. Muchas gracias, doctora María del Pilar Jubi Vidaurre, cirujana plástica del Instituto Nacional de Salud de San Borja, Instituto de Salud del Niño de San Borja, por escuchar estos importantes consejos y además un poco graficar, Ricardo, esta realidad que hoy en día estamos viviendo en el Perú. El llamado a los padres de familia para estar alertas con sus niños. Son las 7:19 en Radio Nacional.